El gusto de las 12. Estamos de vuelta con el gusto de las 12 y ha llegado el momento de conversar con nuestro abogado de cabecera. Sí, claro que sí. Sí, el licenciado Juan Miguel Castillo con nosotros. Bienvenido. Gracias. Legal CPR. Yo me siento en mi casa aquí. Sí, claro, usted es parte de la familia. A mí me encanta venir para acá. Me pueden seguir llamando. Sí, claro que sí. Tienes tu espacio aquí y nosotros, por supuesto, pues tenemos la ventaja de tenerte para cualquier consulta legal. Mis posibilidades siempre estoy a la orden. Claro. Carraquillo tiene un problemita personal. Tengo varios. No, dale, Carraquillo. Vamos a dejarlo. Yo tú me has matado ya, suéltame. Tenemos un tema muy importante que es la Ley de Protección Animal y Tenencia Responsable, que es una ley que pues se logró hace un tiempo. Sí. Pero ahora hay que hacer algunas reformas. Hay que modificarla. Sí, hay que hacer algunas actualizaciones. Fíjense, la Ley de Protección Animal es del año 2012. Fue un logro en su momento. Y hay personas que ocuparon un papel vital en la aprobación de esa ley. Y quiero darle crédito a mi hermana, Leila Mejía, que tuvo una voz cantante en ese tema. Leila. Sí, Leila siempre ha trabajado con eso y la verdad que hay que darle el mérito por eso. Entonces, la ley tiene ya 10 años y fíjate que hay leyes que envejecen y hay leyes que, aunque se mantengan vigentes en cuanto a que el contenido se mantiene fresco, la práctica administrativa, la práctica judicial comienza a dejar ver los problemitas. ¿Dónde están los aspectos de la ley que requieren algún tipo de corrección? Yo le voy a mencionar brevemente aquellos puntos que son vitales, son nucleares para mejorar la ley de protección animal. Primero, el reglamento nunca se aprobó. Qué sorpresa. Qué raro, ¿no? Qué raro, sí. Extraño. La ley de protección animal es del año 2012 y tenemos ya 10 años y el Poder Ejecutivo nunca aprobó un reglamento de aplicación por vía de decreto. O sea, ahí está el primer fallo. Que no haya reglamento de aplicación no implica que la ley no entre en vigencia. Entró en vigencia. Hay algunas leyes que supeditan la entrada en vigencia a determinadas condiciones, lo que llaman una vacatio legis, que es, entrará en vigencia a partir de 18 meses luego de la publicación. Normalmente la entrada en vigencia después de la publicación, no de la aprobación ni de la promulgación, es de la publicación. Y después de la publicación, que normalmente es Gacetas Oficiales o medio de prensa, pues ahí entra en vigencia al cabo de un tiempo. Otras supeditan la entrada en vigencia de la ley a la elaboración de un reglamento para garantizar que haya una herramienta que viabilice la implementación de la ley. Aquí no pasó eso. La ley está vigente hace 10 años y no se requería para eso el reglamento, pero es importante para aspectos puramente operativos. O sea, primer problema, reglamento. Segundo problema, la ley no creó, hubiera sido muy conveniente, y nos estamos dando cuenta hoy en día, una unidad especial de la Procuraduría General de la República para manejar esos temas. ¿Dónde está el problema? La ley de protección animal es una ley de carácter penal, lo que significa que sus disposiciones contienen condenas privativas de libertad, multas. Entonces, naturalmente eso se maneja en la parte práctica, procesal, por vía del Código Procesal Penal. Entonces, esas infracciones se conocen como infracciones de acción pública. Significa acción pública que el Ministerio Público debe investigar y perseguir por acción propia, de oficio, de que tiene conocimiento. A veces se puede motorizar el ejercicio de la acción por medio de una denuncia o de una querella, como muchas personas denuncian temas de maltrato animal, especialmente las fundaciones, pero basta con que el Ministerio Público se entere y ya él tiene que hacer investigaciones para saber si presenta una acusación. ¿Qué pasa? Las oficinas de los fiscales normalmente están abarrotadas con otro tipo de problemas. O sea, fiscales que tienen, por ejemplo, 200 expedientes activos, muchos de ellos de homicidio, golpe y herida, estafa, llega a una comunidad o una fundación con temas de protección animal. Esto es algo muy real que estoy diciendo. Le dan poca importancia. Sí, claro. Imagínate. Esto no es un juicio de valor aventurado. Yo estoy trabajando en homicidio y tú me vienes con un problema de un perro. O de una violencia de género, una asunto. Exacto. Entonces, y la frase que dice perro es perro. Sí. Entonces, eso lo digo con pleno conocimiento de que no es una especulación ni... A ver, esto pasa en la práctica y lo digo como abogado, no se le da importancia y normalmente los casos terminan o con una disculpa o se archivan o hay una transacción, hay una suspensión de procedimiento por vía del Ministerio Público y eso ahí queda. Entonces, como no hay régimen de consecuencias, hay una percepción generalizada de impunidad. A nadie le suele dar miedo entrar a patar a un perro o arrastrarlo por la calle, que cada día me llega un video nuevo de un motor o un o jugar yo con un gato. Con el perro arrastrado, con una cosa inhumana. Entonces,
¿En qué ayudaría tener un Ministerio Público creado, o mejor dicho, con atribuciones especiales en la ley? Que no dependería de la política criminal que ejerza la cabeza de la Procuraduría en el momento. Es decir, Había si un la ley departamento designa un departamento exacto, específico para especial, ya no importa si la cabeza en ese momento, sea la actual, sea la siguiente, sea la anterior, ya es una obligación que está en la ley perpetuada y no depende de si esa persona tiene más empatía con animales y se le ocurre crear un departamento especial, que en este caso se creó, que era la Unidad de Protección Animal, y se le da quizá más recursos, más apoyo institucional. Más recursos. O sea, si tú lo haces por la vía legal, la Procuraduría va a tener que trabajarlo sí o sí. Y no va a depender de su discreción, de su convicción, de si esa persona que va a encabezarlo es empática o no, sino que ya a nivel administrativo va a tener que hacerlo. Va a tener que haber una nulidad. O sea, ahí hay un problema. El siguiente problema de la Ley de Protección Animal es el régimen de propiedad y el régimen mobiliario. Lamentablemente, la ley no modificó el régimen jurídico de propiedad de los animales. Lo que significa que los animales, desde el punto de vista puramente jurídico civil, son cosas. Desde el punto de vista del Código Civil. ¿Y son? Entonces, obviamente son objetos de negocio jurídico y de transferencia de propiedad. La ley lo que hace es, en la redacción del cuerpo de la ley, establece que los animales tienen derechos. Obviamente hay un tema ya filosófico por medio porque el ser sujeto de derecho implica ciertas características. O sea, puede ser sujeto de derecho una persona que puede exigirlo, porque un derecho implica un nivel de obligaciones de parte de un sujeto pasivo. Entonces, dejando esa parte de lado, la parte puramente, digamos, filosófica, desde el punto de vista material, hay que regularlo. Y les explico por qué. Los animales que son objeto de maltrato, de abuso, de abandono, al margen del procedimiento de persecución del infractor, de esa persona que ha envenenado los gatos o que lo ha abandonado y lo ha puesto en un techo durante meses, pasando lluvia, están desnutridos animales. Sí. Al margen de la persecución penal, que buscaría la imposición de una condena privativa de libertad, por ejemplo, prisión de 6 meses y una multa de tanto salario mínimo, al margen de eso, tú tienes una situación del animal. ¿Qué pasa con el animal? ¿Quién lo rescata? ¿Quién lo lleva al albergue? ¿Quién se ocupa de ese proceso de captura, traslado y de cuidado del animal que ha sido incautado a esa persona infractora? Hay un vacío en la ley. Hay un vacío. Entonces, eso hay que trabajarlo porque si tú le aplicas a los animales el mismo régimen común de incautación y decomiso de bienes, tú tienes un problema porque eso es un procedimiento judicial por sí solo. Por sí solo es un proceso judicial y tiene que ser judicial bajo ese régimen común porque el derecho de propiedad es un derecho fundamental, está protegido en la Constitución Dominicana. O sea, si tú tratas a los animales como cosas, tú tienes dificultades procesales al momento de la incautación. ¿Qué significa eso? Usted ha visto en Estados Unidos, por ejemplo, videos de en tal casa están maltratando un perro o tiene tantos días sin comer y va la policía y rompe y saca al perro y se lo lleva y someten al dueño. Ok, jurídicamente hablando, aquí no es posible. No es posible. El infractor puede estar entrando la pata al perro dentro de su casa y lo puede tener abandonado en el techo y la policía no puede entrar. Porque para poder penetrar en ese inmueble, en esa propiedad privada, se requiere una autorización de la autoridad correspondiente. En este caso, un allanamiento. Y un allanamiento es un proceso sumamente delicado que se solicita al juez correspondiente para poder recabar pruebas. El allanamiento no es para eso. El allanamiento es para recabar pruebas, para sustanciar un procedimiento, para poder acusar. El rescate de animales no tiene ese objetivo. Se limita a el rompimiento del candado, de la puerta, captura de animal y ya. Y se va. Juan Miguel, entonces eso hay que corregirlo, urgentemente. ¿Tú crees que entonces en este caso estaríamos en el limbo, nos quedamos en el limbo o crees que hay una luz al final del túnel? Creo que hay una luz al final del túnel. La pusieron todita las manos hace como un mes. Sí, está iluminado el túnel. No le hagas caso, Catherine. No le hagas caso, tú sabes que te hombre el día. Mira. Sí, yo estoy optimista con eso. Primero porque he conversado personalmente con las personas que están trabajando en la reforma de la ley. Ellos se están documentando bien, no solamente con la parte procesal penal que estoy diciendo, para que si insertan esa figura en la ley no sea bajo el título allanamiento, porque no es un allanamiento, es un acto de captura o de rescate, que se crea un proceso especial de decomiso de ese animal o de ese gato, cualquier animal básicamente, sí, claro, para que pase bajo el cuidado de una autoridad y poder garantizar que en ese proceso ese animal pues no pase más trabajo ni más sufrimiento, porque hoy en día si son incautados, lo que hace es que se llevan a una finca
Ya. Sí, claro. O sea, estamos en el mismo problema. Tenemos una llamada. No, ahora mismo no. Bueno, pues la pregunta que te tenía era, ¿estos animales solamente pues, son los animales que nosotros tenemos domésticos? O porque uno se come el pollo. Ahora yo me siento Sí. en una forma. Dolphy, le metiste relajo. No es relajo. No. Eso está en la ley, está en la ley. Esto Ok. no es relajo. Hay gallos Vamos a de ver. pelea ahí que yo me imagino que van a hacer un problema sí. en el Senado. Ya, ahí te entendí. Uno se come, yo no sé ustedes, pero uno come vaca. Sí, entonces para eso hay dos perspectivas. La primera, vamos por más fácil, Sí. la pelea de gallo, la lidia de gallo. Ajá. En el año 2012 no se logró vencer ese obstáculo. Muchos legisladores, ustedes saben que tienen... Son galleros. Son galleros, son se meten a la galleros. puerta. Obviamente no van a legislar en contra de ellos mismos. Exactamente. Entonces, yo espero que eso se logre vencer ahora. Ojalá. Está difícil, pero hay que vencerlo. Me parece una salvajada la pelea de gallo. Igual que la claro. corrida de toro en De España. acuerdo. o sea, Igual que la corrida de toros. Sí, de eso, acuerdo. eso hay que prohibirlo, o sea, no hay forma. Entonces, en cuanto a la parte de alimento, hay reglas para el sacrificio animal, eso sí. Reglas para el sacrificio. No Pero es que se deje de como comer viven, carne. Como viven en las granjas los pollos, eso Sí, yo te iba claro, a decir que no es de gente, pero no es de pollo Sí, tampoco. una cosa es el mantenimiento del animal en vida hasta su momento de sacrificio y el momento de sacrificio, que debe ser la forma más humana posible. Sí, eso está en la ley, por cierto. Sí. En el caso de las carretas de caballo. Burro y caballo de carga. Exacto. Ay, Por sí. ejemplo, tú ves en los barrios y aquí en la capital, en los pueblos también, que son inhumanas como el trato que se le da. Por ejemplo, o el día entero vendiendo limón, plátano, y no se paran y dándole golpes Que para se, que que camine. se gotean a veces. Gotean a veces, pero no le dan Pobrecito. agua, no lo detienen un momentico en la sombra a alimentarlo. No, cuando ya no aguantan más, Sí. desnutridos, deshidratados, sacrifican. golpes. Ojalá y fuera eso, que lo dejan tirado a su Lo suerte. dejan, sí. Generalmente Si lo sueltan en la un- muerte en- es lenta, Sí. dolorosa, Ay, queda en no. agonía, es una cosa Wow, inhumana. eso es inhumano. Entonces, para eso yo quiero darle crédito a la doctora Marilyn Lois, abogada, que Ella la conozco bastante encabezó la Unidad de Protección Animal durante muchos años. Amiga mía. Y la persona responsable de que por lo menos en el Distrito Nacional Sí. ya no hubiera carreta, tiene nombre y apellido, y es la doctora Marilyn Lois. Excelente. Ahora, eso a nivel de la En los capital. pueblos, en la capital se ejerce, Y pero para en los eso pueblos no. habría que hacer una iniciativa ya gubernamental, porque a esa gente que depende de esa forma de transporte y de venta de mercancías, habrían alternativas de quizá facilidad de préstamo, claro, financiamiento motor. de vehículos, Tenemos una para que llamada, puedan vamos a ver. Hello. transportar. Sí, claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Me gustaría saber si esta ley contemplaría en el caso de que un animal ataque a una persona o a otro animal, otra mascota, el dueño sería responsable por esa agresión, tendría también que pagar los daños. Excelente pregunta. La ley no establece régimen penal para esos casos, porque lo que castiga es básicamente la violencia contra el animal y su tenencia responsable. Ahora, en caso de que un animal ataque a una persona, siempre ha existido, siempre, de hace cientos de años con el Código Civil de origen francés napoleónico, la responsabilidad civil extracontractual por el daño producido por el animal. Si a usted le muerde un perro de un tercero o le produce daño a su propiedad, usted puede demandar al dueño por la vía civil perfectamente, siempre se ha podido. O sea que creo que ahí no se requiere una modificación. Licenciado, Sí. aquí se da el caso de que hay quienes tienen en los tramos carreteros fincas con animales, caballos, vacas, Chivo. chivo. Sí. No, el chivo, tú te traes con un chivo y el chivo es que Te lo se- lleva para cometer. Sí, no, el Ah. chivo es que se pela. Ok. Pero, por ejemplo, hay muchas personas que han perdido la vida porque hay vacas en los tramos carreteros que Sí, se cruzan. claro. Esa responsabilidad Sí, de los dueños. Es de los Es de dueños. los dueños. Y Sí, aquí- y de hecho el Código Civil establece reglas específicas que tienen que ver con el régimen de propiedad y de la... ¿Cómo se marcan los animales de ganado? ¿No me acuerdo? Ah, sí, el sello. Sí. O sea, sí, ellos son los responsables plenamente, claro. Ok, o sea, hay estadísticas de situaciones como esta que han perdido la vida y han sido demandados los dueños. Wow, yo nunca la he visto. Yo nunca lo he y escuchado. Yo dudo que lo haya, porque en todo caso, si existe algún nivel de reclamación, eso cae en los tribunales civiles y ni siquiera hay una garantía de que eso termine en una sentencia. Es muy probable que termine con una transacción, un acuerdo transaccional con el Exactamente. pago de una suma indemnizatoria. Pero o sea, que es difícil tener esa estadística. Mira dónde está el asunto. Si se traya, por ejemplo, usted se trae, usted tiene un accidente con un animal de esos, pierde la vida, el dueño no aparece.
Pero si a alta hora de la noche tú te paras y rafagueas esa vaca, porque está en el medio, aparece de una vez, de la nada parece que la cuida. Sí, hey, yo tengo un amigo que le dice, yo tengo un amigo que se le atravesó una vaca, tuvo que frenar de golpe, no le impactó, pero por la ira se desmontó y tú supiste. Quizás 17 de la una DGC elevación. puede tener alguna estadística de accidentes de tránsito vinculado a animales, quizás. Habría que verlo. Sí. 17, 9 milímetros, una evaluación. De que rafaguea esa vaca. No, 8 de la noche, frenó de golpe. No, y Pero la vaca no sabe, o sea, aquí el animal fue el que hizo eso. Ahí es donde está. O sea, usted que tiene animales cerca de los tramos carreteros, usted debe ser responsable. La vaca no tenía culpa. No tenía culpa. Le metió 17, Sí, pero el nivel de 17, obligaciones va desde antes de ahí. O sea que no solamente responsabilidad como origen de obligaciones en el caso de un incidente, es que en el control del perímetro para el mantenimiento de esos animales hay reglas también. Entonces, eso va desde antes, de un cuidado preventivo. Donde quiero terminar la historia, perdón, Dolphy, es que de una vez apareció el que cuida la vaca. Sí. Mira, hablando de eso, te cuento que normalmente pasa lo siguiente. Hay animales, y no me deja mentir las personas que han trabajado con sometimiento, que cuando van a hacer algún rescate de un animal que tiene abandonado meses y tú lo ves desnutrido en el hueso, golpeado, lo van a rescatar al animal, ahí aparece el dueño. ¿Por qué? Porque quiere que le paguen por el animal ahora. Eso pasa en la vida real. O sea, no solamente son monstruosos para el maltrato animal, sino que encima de todo ellos replican y multiplican ese acto de maltrato, queriendo también capitalizar ese animal en el momento de incautación. O sea, una cosa monstruosa. Entonces, yo le invito a las personas que están escuchando que apoyen la marcha que tenemos el 10 de abril. Hay varias fundaciones que están promoviendo eso. El mismo Legal CPR, que es el perfil que ustedes conocen, que he hablado acá, que hace videos educativos sobre temas jurídicos. Hicimos un video ya sobre eso, sobre protección animal. Y creo que es importante que la sociedad entienda dos aspectos. Primero, que la protección animal es un tema que se conecta con el derecho medioambiental, con los intereses colectivos y difusos del medio ambiente, porque la Carta Magna establece la protección y conservación del medio ambiente y la conservación de la fauna. Eso primero. Lo segundo, señores, hay muchos estudios publicados a nivel científico, psicológico y psiquiátrico que demuestran un vínculo muy estrecho entre conductas violentas y criminales y abuso de animales. O sea, la política preventiva y de castigo de ese tipo de comportamiento es vital para evitar y suprimir esas conductas que van escalando con otros entes vulnerables como niños. Normalmente, donde ocurren ciertas formas de abuso animal, también ocurren abusos domésticos. Hay una correlación muy directa y hay estudios publicados sobre eso. O sea que el Estado tiene que verlo no solamente como un tema de animalito, es lo que hay de fondo, el perfil criminal del agresor y el tema medioambiental. La ley que yo sí sé que funciona es la ley del barrio. Se sorteó Beauty, mordió Ñonguito y yo, dueño de Beauty, tengo que darle los cuartos de la antitetánica a Ñonguito. Bueno, o si no, te apedrean a Beauty. Sí, claro. Señor, un saludo a Vela Vela que dice que si vivimos en Suiza, porque aquí ninguna demanda pues progresa. Vamos a ver si eso es lo que queremos. Señores, están hablando de Suiza, dice. Sí, claro. Bueno, queremos agradecerle a nuestro abogado de Juan Miguel Castillo. Que estuvo con nosotros. Síganlo en Legal CPR o Legal CPR. Tú viste, lo dije en los dos. Gracias. Ahí está. Hablamos de este tema y pues próximamente te tendremos de nuevo para otro tema interesante como Yo soy de siempre. ustedes, no se preocupen. Claro, por aquí te esperamos. Vamos a una pausa. Regresamos inmediatamente con el gusto de las 12. Sabroso. El gusto de las 12.